Ya, perfecto. Eso es lo importante. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor para nuestra universidad, Universidad de las Américas, que contar con ustedes en esta segunda etapa de un ciclo de seminarios con respecto a preguntarnos con respecto a nuestro sistema de salud y teniendo en consideración lo que estamos viviendo con respecto a esta pandemia que de alguna manera está visibilizando nuestras debilidades como sistema sanitario, pero también nuestras fortalezas. Creo que es un buen momento para empezar a reflexionar sobre qué lecciones nos está dejando de cara a las reformas que el sistema de salud necesita. Todos estamos muy conscientes que los sistemas de salud en el mundo siempre están en cambio, no pueden ser sistemas estáticos, tienen que irse adaptando para responder a las necesidades de la ciudadanía y por lo tanto nuestro sistema de salud evidentemente que necesita permanentemente de ajuste. Y esta pandemia de alguna manera nos tiene que hacer reflexionar acerca de los juicios previos que teníamos con respecto a la mirada que en particular cada sector de nuestro país tiene con respecto al sistema de salud. Hace unos días atrás, justamente hace una semana, convocamos a personas de un espectro de pensamiento. Estuvimos conversando con Marisol Barría, que fue ministra de Salud, con Janet Vega, con altas responsabilidades en el Ministerio de Salud, pero también en organismos internacionales, en el sistema de salud global. Tuvimos también parlamentarios como Miguel Crispi y la senadora Carolina Goich. Tuvimos académicos que han estado muy presentes en la discusión con respecto al futuro del sistema de salud chileno, como Cristóbal Cuadrado. Y la idea es que podamos tener una conversación en torno a esa pregunta. Y el próximo miércoles vamos a cerrar con un intento de encontrar distintos sectores y poder buscar, identificar las áreas de disenso y lo más importante, las áreas de consenso. El miércoles pasado, en el primer ciclo, de manera muy rápida, lo que se salió más fuertemente es reconocer la vulnerabilidad del sistema de salud, vulnerabilidad que se nota más en un momento, en un contexto en que el país está pasando por situaciones pues, políticas y sociales y económicas complejas. Por otro lado, aparece deficiencia en nuestras capacidades de salud pública. Se hizo un cuestionamiento bastante fuerte a la decisión que se tomó, de la cual yo fui parte, de separar la subsecretaría de redes, de subsecretaría de salud pública, el establecer la Seremi de manera diferenciada, separada de funciones con los servicios de salud, se mostró a vista de las personas que participaron en el seminario en la fase anterior como que aumentó la fragilidad de nuestro sistema de salud en la capacidad de vigilar y responder. Por otro lado, se puso mucho énfasis en que la atención primaria a la salud, de alguna manera, otra vez, como ha sido bastante reiterado en nuestra historia, ha estado bastante invisibilizada y ha tenido un liderazgo, un protagonismo insuficiente para lo que pudiera ser el papel que le cabría en una situación de emergencia sanitaria. Y por lo tanto ahí también se vio como un tema hacia futuro. Y por último, se plantearon como desafío la aspiración de contar con un sistema de salud que supere la fragmentación y la segmentación que hoy día tenemos. O sea, el poder avanzar hacia un sistema universal, un sistema que tenga una misma lógica y que congrega a los diversos con un sentido sanitario común. Y ahí surgen las interrogantes de los cómo, de las herramientas, porque pareciera que es fácil ponerse de acuerdo en los grandes objetivos, pero a la hora de ver los cómo,
empiezan a surgir las diferencias. Cuando se habla de un sistema universal, uno dice, bueno, en el financiamiento, cómo lograr mancomunar los fondos, cómo lograr sinergia y manejar el riesgo de una mejor manera, una manera óptima, y ahí surge la pregunta de las ISAPRE. Pregunta que no ha tenido respuesta en los últimos años, porque los proyectos de ley que se han mandado en los distintos gobiernos han tenido unas dificultades enormes, y el último proyecto lleva muchos años sin avanzar. Entonces pareciera que el país no tiene capacidad para resolver el tema de cómo lograr un óptimo en el manejo del riesgo desde el punto de vista del financiamiento. Por otro lado, todos también dentro de los grandes objetivos señalan que lo óptimo sería tener un modelo de atención compartido, o sea, una manera conjunta de enfrentar los temas de salud de la población, sobre todo con todos los dilemas que nos significa una población que envejece y los problemas crónicos degenerativos, etc. Y por otro lado, tampoco sabemos cómo resolver esta dualidad de visiones con respecto a los prestadores privados y con respecto a los prestadores públicos. Entonces, pareciera que en los titulares es mucho más fácil encontrar puntos en común, pero en la manera de hacerlo hemos tenido grandes dificultades y han pasado muchas décadas en las cuales de alguna manera nos hemos bloqueado unos a otros, y las diferencias no solo están entre los dos grandes bloques tradicionales de la política chilena, sino que pareciera que también están al interior de los bloques, y por lo tanto el lograr destrabar y conseguir las mayorías o los votos suficientes para hacer reformas profundas en el sistema de salud chileno, ahí tenemos que hacer un reconocimiento compartido de que hemos tenido grandes debilidades. Por lo tanto, no quiero gastar más tiempo, simplemente volverles a agradecer a nombre de la universidad, de nuestra rectora, Pilar Romaguera, la presencia de ustedes y el interés por tratar un tema de tal interés. Así que, en primer lugar, quiero dejar con ustedes una primera ronda preguntándole a Carolina Velasco y después a cada uno de ustedes cómo ven después de esta pandemia, cómo ven a nuestro sistema de salud, cómo ven las posibilidades de hacer cambios, qué es lo que deberíamos hacer para hacer que estos cambios sean viables. Esas son las grandes incógnitas, de tal manera de que podamos ser eficaces y efectivos en responder a la coyuntura de hoy, pero también podamos ser capaces de ofrecerle a la ciudadanía un mejor sistema de salud para adelante. Eso es la gran pregunta, y creo que los responsables, los que estamos comprometidos con el diseño e implementación de políticas públicas, es que nos empecemos a hacer las preguntas ya. Carolina Velasco, ella es economista, es magíster tanto en políticas públicas como en economía, y es investigadora del Centro de Estudios Públicos. Así que, Carolina, por favor, adelante. Muchas gracias. No sé, ¿se escucha bien? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias primero que todo a la universidad, gracias a los demás panelistas. No sé si todavía queda un poco grande la pregunta, porque estamos todavía sorteando la pandemia o quizás empezándola de alguna manera. No obstante, ya hemos visto algunas cosas y cómo hemos podido reaccionar ante ella, por lo tanto mi reflexión va a venir desde lo poco que llevamos. Yo espero que se siga sorteando de buena manera, digamos, pero hago esa advertencia porque no sabemos lo que va a pasar de aquí en adelante, digamos. Bueno, lo primero que me gustaría a mí destacar respecto a los aprendizajes de esta pandemia es lo importante que es el rol del Ministerio de Salud, el rol rector del Ministerio de Salud Pública. Es decir, el rol de poder tener claridad respecto a los aspectos de la salud pública. La pandemia es un aspecto principal de la salud pública que uno esperaría, ¿cierto?, que un buen rector del sistema de salud pudiese tener una buena vigilancia y control. En ese sentido, yo más bien no estuve en la conversación de la semana pasada, pero más que cuestionar la separación de los roles, a mí lo que me parece importante que es recuperar el rol de salud pública del ministerio. Yo más bien tendería a pensar
y como un trabajo que compartimos tanto con panelistas de esta sesión como de la sesión pasada, por lo que mencionó al doctor Osvaldo, es que nosotros tenemos hoy día, o tuvimos, digamos, esta separación o unión en algún momento de los roles de salud pública y de gestión de hospitales, pero lo importante acá, creo yo, es que justamente el hecho de estar gestionando hospitales, de tener que gastar el día a día en tener que administrar hospitales, que es todo lo que tiene que ver con gestión de redes, le quita relevancia a un rol que debiera ser el más importante para un Ministerio de Salud, que es justamente la salud pública, la vigilancia, el control, los datos, la política pública, el real proceso de hacer política pública. Me parece que al estar gestionando con lo que cuesta, digamos, gestionar para una entidad política, como es un ministerio, hospitales, me parece que hoy día eso es un problema. Entonces yo, más que volver atrás en el sentido de reunir el rol de salud pública con el rol de gestionar hospitales, más bien pensaría en que el ministerio no debiera tener el rol de gestionar hospitales. Gestionar hospitales es un rol muy técnico, es un rol para personas especialistas, digamos, en gestión, obviamente con los lineamientos del Estado, porque son hospitales del Estado, los que estamos hablando, la red estatal, pero eso no significa que tenga que hacerlo el propio ministerio. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta pandemia nos ha demostrado el problema que genera que una entidad política como el Ministerio de Salud esté gestionando hospitales. ¿Por qué lo menciono? Porque el hecho de que el propio Ministerio gestione hospitales demostró que no tenía control, ¿cierto?, sobre, por ejemplo, la cantidad de ventiladores, la cantidad de camas, etcétera. Una serie de recursos nos costó, por ejemplo, este es un ejemplo muy pequeño, saber cuánto teníamos, con qué recursos contábamos. Yo me imagino que un administrador de una hospital X, clínica X, cualquier otra empresa X, tiene un control muy claro de sus recursos. Entonces aquí nosotros vimos que había una falla en el tema de gestión, que en mi parecer, y en el parecer de quienes hemos estudiado este tema con esta mirada, digamos, porque obviamente hay distintas miradas, es que acá hay un problema de que es complicado poner a una entidad política a digamos, cumplir un rol que es muy técnico. Y además que quita mucho esfuerzo, demanda mucho esfuerzo de un ministerio que por lo demás debiera estar velando por todos, no solo por sus, comillas, propios hospitales. Entonces yo en ese sentido sería más de la tesis de que el Ministerio de Salud no debería gestionar los hospitales, sino que más bien tener el rol de rector, ¿cierto?, de control, de vigilancia pública, y eso implica que puede ser mucho más, comillas, objetivo en exigirle y en evaluar a sus propios hospitales, dado que ya no es el que mismo lo gestiona. Cuando uno tiene que evaluar su propia gestión, obviamente es más difícil, y exigirse a sí mismo es más difícil que exigir a un tercero. En ese sentido, nosotros, repito, con personas que están en este seminario hoy día y con quienes participaron al parecer el miércoles pasado, hicimos una propuesta donde hablamos justamente de estos temas y proponíamos que fuese una entidad distinta, obviamente del Estado, pero que se creara ad hoc a eso, quien se hiciera cargo de la gestión de los hospitales. Eso le entrega mucha mayor libertad al ministerio y lo fortalece en sus demás roles, ¿cierto? El rol de gestión no es un rol propio de un ministerio, el rol propio de un ministerio es de hacer política, de dictar política, ¿cierto?, de supervigilar. Entonces, en ese sentido, yo más bien creo que esta pandemia nos muestra justamente esa debilidad, lo que además me lleva a pensar que el hecho de que sea el Estado quien es dueño de los hospitales o de un sistema de salud completo no nos asegura nada. De hecho, lo importante es tener una buena institucionalidad. Y en eso me voy a enganchar de un trabajo que hemos venido haciendo no solo desde el Centro de Estudios Públicos, sino que en otros sectores, que tiene que ver con la modernización del Estado. El que hoy día la institucionalidad a cargo, ¿cierto?, de los hospitales, o podríamos también extenderlo a otros ámbitos de la salud, qué sé yo, FONASA, etcétera, sea la que tenemos, no nos ha facilitado una buena gestión. Y eso, yo aquí no me voy a meter en la discusión de qué tiene que ver, o qué parte de los problemas que hemos visto, por ejemplo, listas de espera y otros, tiene que ver con recursos y qué parte tiene que ver con administración o con gestión, porque ahí la respuesta es ambos. Pero yo ahora, hablando de lo que tiene que ver con gestión, lo que quiero decir con esto es que claramente tenemos un desafío aquí, y la pandemia nos muestra, de mejorar y modernizar todo el aparataje de gestión, comillas, de nuestros propios hospitales y centros de atención primaria, o sea, de la red completa. Es cierto que los servicios de salud tienen el rol, ¿cierto?, de alguna manera coordinar la red,
pero eso ha sido difícil por varias razones. Mencionaban antes que la atención primaria estaba separada, pero yo también vuelvo atrás y me vuelvo a colgar del hecho de que los servicios de salud dependen de la Subsecretaría de Redes. La Subsecretaría de Redes es una entidad política. Entonces me parece a mí que eso es complejo y debiera tratar de avanzar en separar roles en salud. La separación de roles es algo que de alguna manera ha ido de la mano junto con modernizar el Estado y sobre todo el sistema de salud. Y en ese sentido me parece muy importante que el rol de rector, vuelvo atrás, del ministerio no esté de la mano del rol administrador, porque es muy difícil ser juez y parte, eso aquí y en cualquier otro país y en cualquier otro ámbito, no solo en la salud. Entonces, por una parte, yo diría, fortalecer el rol de salud pública del Ministerio de Salud como rector de todo el sistema, lo que implica entonces liberarlo de estas otras comillas cargas, porque es muy distinto, uno podría también pensar, decir, mira, como si es que el ministerio fuera el dueño de todo, entonces podría coordinar mejor. La pandemia nos ha demostrado que no, porque de hecho ni siquiera podía tener tanta claridad respecto a sus propios hospitales o su propia red. Por tanto, no creo que va por ahí, yo creo que va por mejorar la institucionalidad a cargo. Aquí tenemos un rol un desafío muy importante de fortalecer y modernizar nuestras instituciones. No sé, estaba pensando, por ejemplo, en lo que ocurre en otros países. Uno puede pensar lo que pasó en Alemania. En Alemania los aseguradores y los prestadores no son parte de la red del Estado propiamente tal como dueños, pero sí se coordinaron de muy buena manera porque hubo un Estado potente, fuerte, que digamos, o está haciendo, porque estamos todavía todos en la pandemia, pero que, por ejemplo, les generó un sistema en el cual yo sabía online y al minuto dónde se desocupaba una cama. Y por ende, inmediatamente se podía derivar de manera coordinada. Eso, y aquí me sumo inmediatamente y vuelvo atrás a lo importante que es tener un buen control y vigilancia y datos online, o datos en línea, me refiero a datos en el momento, no necesariamente online en una página web. Y eso hoy día vimos que a pesar de que el Estado tiene, digamos, es dueño de toda su red de salud, no tenía esos datos y no los tiene. Y además tampoco han sido públicos los que se han recopilado. Eso ya viene como una cosa posterior, creo yo, a también modernizar, que tiene que ver con el acceso a datos y la información de la población. Pero retomando atrás entonces, la importancia del rol del Ministerio de Salud como rector, y por ende fortalecer ese rol y sacarle todo lo que juegue en contra de fortalecer ese rol, que tiene que ver, por ejemplo, con la administración hospitalaria y de la red de salud, y eso es muy importante fortalecerla y ojalá sacarla de la entidad política y llevarla a una entidad más técnica. Y en tercer lugar, diría yo que acá nos ha demostrado, y esto escapa un poquitito del tema salud, porque me voy a agarrar digamos, del rol que pudo hacer y que está pudiendo hacer el Ministerio de Salud para coordinar todo lo que está pasando con la pandemia. Yo creo que nuestro código sanitario, por muy obsoleto que esté en cuanto a cómo está escrito, yo lo revisé y es divertido, hace alusión a cosas muy antiguas, pero al menos creo que en ese sentido, porque también hay que rescatar lo positivo, entrega potestades bastante amplias, y lo mismo el estado de excepción, para poder coordinar cosas de este tipo. O sea, hemos podido ver que se ha podido tomar control de toda la atención de las redes de salud público y privada, incluso se pueden controlar, poner límites a los precios y una serie de otras cosas que nos gusten o no, en este sentido se han podido hacer. Y creo que en ese sentido hay que rescatar que tenemos una legislación que permite abordar las catástrofes, entre comillas, de una manera adecuada. O al menos entrega amplias herramientas, uno puede usarlas para bien o para mal, pero entrega herramientas amplias. Creo que eso también nos deja el desafío, todo eso mismo, todo lo que se hace referencia a las herramientas de control o herramientas que permiten hacer una mejor coordinación, nos deja el desafío que va a generar esto en el futuro. Porque toda esta paralización sin duda va a aumentar, por ejemplo, si es que de la mano no vamos modernizando rápidamente todo lo que es la organización de los servicios de salud público y privado, nos va a dejar una deuda sanitaria importante. Vamos a tener listas de espera mayores, obviamente, porque estamos enfocados en otra cosa y los hospitales trabajando a media máquina, comillas, y eso va a requerir de un trabajo público-privado que esta pandemia puede hacernos salir bien o mal parados. Yo creo que lo que hagamos en coordinación público-privada ahora va a ser muy relevante para salir de aquí en adelante de la deuda, digamos, sanitaria que se nos va a generar por esta situación que estamos viviendo.
Y en ese sentido es importante también el rol que se ha tenido actualmente del sector, de esta coordinación, porque los casos más relevantes partieron en el sector privado, por decirlo así, prestador. Cierro inmediatamente, me está a punto de retar, lo sé. Cierro con esto. ¿Puede ser? Con esto termino. Yo creo que de las recomendaciones en general de la pandemia que se han recopilado de los países que lo han hecho, entre comillas, bien por ahora, todo lo que es medidas de distancia social, restricción de viajes, higiene, andamos relativamente bien. Tema comunicación, transparencia, yo diría que hemos mejorado bastante, pero en transparencia y en todo lo que es información, acceso a la información, tenemos una deuda muy importante. Como investigadores nosotros estamos ávidos de poder aportar y hacer análisis, pero no tenemos los datos suficientes. Y en ese sentido yo diría que el déficit más grande tiene que ver con la posibilidad de tener una mayor control y exigirle más a los prestadores para tener claro qué es lo que está pasando en línea en todos nuestros hospitales, públicos o privados. El mejor ejemplo de que se requiere una mejor gestión en los hospitales públicos y privados es que hoy día el propio ministerio, siendo dueño, no tuvo por mucho tiempo la claridad de qué es lo que estaba pasando. Entonces, importante poder exigir más a todos los prestadores. Y finalmente, tú lo mencionaste al principio, Osvaldo, es muy importante porque esta pandemia está generando mayores desigualdades. Las personas, o sea, no solo en salud, estamos viendo que las personas, por el impacto económico, digamos, el impacto económico genera, obviamente, que yo veo mi ingreso reducido, puedo acceder a menos bienes, mi salud empeora. No solo eso, sino que las personas que están en su casa no tienen tanto buen acceso a Internet, tienen peores resultados y se agrandan las brechas en educación, o sea, violencia intrafamiliar. Aquí podemos hablar de la cantidad de efectos colaterales de las cuarentenas que son infinitos y eso va a agrandar las brechas. Traído eso a salud, creo que es muy importante pensar en un sistema que dé igual acceso a todos, acceso a salud de calidad, y eso pasa por las reformas que están pendientes y que tienen que ver con modernizar FONASA, integrar a las ISAPRE a la seguridad social y finalmente terminar en un sistema integrado. Es cierto que hoy día no se puede hacer, uno no puede ni eliminar FONASA ni eliminar ISAPRE, o sea, no se puede, sería una locura hablar de eso hoy día en el corto plazo, pero sí hay que pensar en el futuro, en cómo hacerlo. Y eso tiene etapas. Las primeras etapas, creo yo, son fundamentales, modernizar FONASA y, por otra parte, meter a las ISAPRE a todo lo que tiene que ver con seguridad social bajo las mismas reglas. Creo que eso hoy en día es fundamental, dado el efecto, digamos, no solo en salud, en educación, como mencionaba, que nos está generando también esta pandemia. Y con eso cierro, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. No sé si te puedes conectar ahora el video para escucharte y verte. Doctor Santelices. Sí, lo que pasa es que la señal mía estaba más débil y por eso preferí cortarla para escuchar. Bueno, voy a ser bien preciso y no me quiero extender más allá de los 7 minutos. Lo primero que quiero plantear es que cuando hablamos de después, la pregunta es ¿cuándo es después? ¿Y por qué este mensaje hay que tenerlo claro? Porque todavía existe en el consciente colectivo la idea que tenemos que esperar un pic, que parece ser que no va a llegar, afortunadamente esperemos que no sea así, más bien va a ser una meseta. En segundo lugar, porque muchos creen que una vez que ese pic se tiene, vamos a tener que bajar y aquí todo se ha recuperado y sabemos que el comportamiento y la experiencia epidemiológica nos enseña que aquí podemos tener otras olas y este es un tema que se va a prolongar por mucho tiempo. Entonces es lo que yo he llamado acostumbrarnos a vivir en modo COVID. ¿Cuándo? 2020 de todas maneras y cuánto del 2021 no lo sé. Entonces, ¿a qué vamos a llamar después? Dicho lo anterior, creo que a propósito de la convocatoria, que agradezco a la universidad y al doctor Artaza, es necesario que nos definamos en cuál micro nos vamos a subir. Nos vamos a subir en la micro del oportunismo político, decir, bueno, dado que está ese escenario, debemos hacer esto y lo otro y tomamos una retórica refundacional, o nos vamos a subir a la micro del realismo sanitario. Y en ese sentido yo quiero suscribirme de inmediato a la segunda micro, a la del realismo sanitario. ¿Y por qué digo esto? Porque también debemos que entender, una vez que zanjemos ese después, que con qué nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con un país que va a estar en una profunda empobrecimiento, nos vamos a encontrar con unas listas de espera solamente como marcar un solo hito de lo que significa la deuda sanitaria que vamos a tener, y en donde obviamente las capacidades, tanto financieras como las expectativas de las personas van a estar muy estresadas. Por consiguiente, en ese escenario, el plantear una mirada en que nos mantenga en la misma lógica que, como muy bien decía Osvaldo al iniciar esta conversación, no hemos sido capaces de resolverla en los últimos 10 años, por decir un tiempo,
nos marcaría que definitivamente no hemos aprendido nada, no hemos entendido nada, y por lo tanto nuestras generaciones podrían asignarse una responsabilidad en haber tenido la incapacidad de haber dado un pie para entregarle al país un mejor sistema. Entonces por ahí yo fervientemente apuesto a que saquemos enseñanza de esto y efectivamente digamos que nos vamos a subir a la micro sanitaria. ¿Y eso qué significa? En el modo cómo avanzar, y ahí entrando derechamente a la convocatoria de la universidad. Obviamente a entender que tenemos que fortalecer el sistema público, entender que aun cuando pueda ser prematuro sacar lecciones, que el fortalecimiento de la red de atención como un sistema nacional de servicios de salud debiera ser una propuesta de futuro que nosotros abrazáramos, a objeto de que efectivamente esta se disponibilizara y se desplegara para los desafíos futuros de mejor forma, sin tener una vertiente política instalada al interior de ella. No olvidemos que gran parte de los problemas de manejo finalmente están supeditados a capturas políticas, a operadores políticos y a todas aquellas variables que ensucian un sistema que tiene que ser eminentemente operativo y dispuesto y poniendo al paciente en el centro. Y lo segundo, gran ámbito que creo que tenemos que definitivamente abordar y que algo se ha deslizado, tiene que ver cómo avanzamos en un sistema más eficiente de financiamiento. Y ahí yo tomaría de nuevo la posta en términos de decir, bueno, ya tenemos unas leyes, tenemos un camino trazado que dice relación con hechos muy importantes. Uno, tener un sistema en donde un eje central se llama Plan de Salud Universal. Y de esa manera avanzar en una estructuración a partir de ese plan que permita, como su nombre lo dice, generar una cartera de servicios transparente para que todos los chilenos puedan acceder a ella, independiente del modo de financiamiento que cada uno acuda. Y al respecto, a partir de ahí, avanzar también, dado que esto es un eje que está instalado en uno de sus instrumentos, que es la ley que se está discutiendo de fortalecimiento del FONASA. Y arregló conseguido incorporar también la modernización de las ISAPRES. Ahora, en ese sentido, uno podría caer y nuevamente desangrarse e inmovilizarse en decir tenemos que avanzar a un sistema único en cuanto haya un solo pagador, y seguramente eso nos va a llevar a otros 10 años. Y por eso yo creo que aquí tenemos que fijar, sin tener una mirada maximalista y recogiendo la realidad en que nos vamos a encontrar, es decir, bueno, aquí hay un espacio común de participación y de consenso que dice relación con avanzar a un plan de salud universal, con avanzar en un pool de riesgo compartido y con avanzar en poder tener administración de este riesgo compartido donde las personas quieran optar, es decir, en un sistema de FONASA o bien en un sistema de ISAPRE o como se llama en ese momento. Yo creo que ahí tenemos grandes espacios para avanzar y sobre todo haciendo un llamado a que definitivamente nos desafiemos a entender que las condiciones por las cuales vamos a tener que transitar, a lo menos durante los próximos 2 o 3 años, no nos van a permitir y no nos debiéramos dar el lujo de buscar medidas maximalistas, como tampoco renunciar a objetivos que ya teníamos bastante avanzado previo a esta crisis. Porque, como digo, la deuda sanitaria que vamos a tener y el país que vamos a tener con una crisis financiera de magnitud no nos debiera a nosotros instalar en una área ideológica, idealista, maximalista, que lo único que nos va a llevar a replicar lo que ha ocurrido en estos 10 años, es decir, discusiones que finalmente suman 0. Gracias. Gracias, doctor Santelices. Quiero pedir que si nos puede comentar Rubén Género, quien hasta hace poco fue director de la División de Gestión de Redes Asistenciales, y sí que él tiene, y además ha sido directivo hospitalario, conoce muy bien la realidad, así que estoy seguro que su aporte va a ser muy interesante con respecto a cómo visualiza el sistema de salud chileno desde lo que estamos viviendo hoy día y desde los proyectos que usted y la visión que usted tiene. Gracias, doctor Artaza. Entiendo que me escuchan bien. Entonces, quiero aprovechar estos 7 minutos que nos entregan, además de agradecer, para poder compartir mi experiencia desde una posición más bien del sector prestador, desde una posición más bien directiva de los centros hospitalarios, tanto a nivel de un hospital como también a nivel, llamémosle, corporativo, como es estar en el Ministerio de Salud. Primero, aunque suene repetitivo, tenemos que tomarnos esta situación que estamos viviendo como país y como sector como una oportunidad. No hay otra forma de entenderlo, porque acá
necesariamente tenemos que sacar lecciones. Hay muchos hospitales que se están replanteando cómo hacían las cosas debido a esto. Hay muchos procesos clínicos que están siendo revisados a partir de darse cuenta que no era necesario muchas veces tener o hacer venir un paciente acá al hospital, que podíamos hacerlo vía telemedicina, que podíamos hacer más simple, más liviano nuestros procesos clínicos, etcétera. Y por otro lado también efectivamente vamos a tener una avalancha de casos, una situación de deuda sanitaria, como decía el doctor Santelice, tremendamente grande que nos va a obligar, lo queramos o no, a mejorar como sector. Particularmente me instalo desde el sector prestador, el cual no ha tenido reformas importantes, tal como lo dijo el doctor Artaza, desde el año 2005, cuando viene la ley de autoridad sanitaria y gestión. Entonces, efectivamente, estamos en una situación pivote que nos obliga a hacernos cargo y a mejorar nuestro sector. Y yo me quiero instalar desde la mirada de la necesaria modernización del Estado prestador en salud. Esa es mi aproximación, donde definitivamente concuerdo con Carolina Velasco respecto a la necesidad de dotar de mayor gestión, sobre todo a los centros hospitalarios que el día de hoy, y habiendo sido director de un hospital grande como el Eloísa Díaz de la Florida, uno se siente muchas veces con las manos atadas respecto a la capacidad de gestión que uno puede tener. Y eso determina que los directivos hospitalarios no puedan ejercer todo lo que, conociendo la realidad como ellos la conocen, no puedan tomar decisiones que les permitan mejorar sus procesos clínicos, de hacer determinadas inversiones, de tomar decisiones respecto a flexibilizar sus recursos humanos o también su operación, porque están encajonados en regulaciones y también están operando sin ni siquiera presupuestos claros respecto a lo que la ley de presupuestos que determina el presupuesto hospitalario de cada hospital. Uno sabe cuando comienza el año que está corta, y por lo tanto no puede responder a la pregunta de cuál va a ser mi presupuesto final. Eso es una situación que impide de alguna forma conferirle responsabilidades avanzadas de gestión a nuestros directivos. Lo mismo la flexibilidad, la capacidad de tomar decisiones. Fíjense que de alguna manera la reforma que comenzó y que yo considero era una de las reformas más importantes que se estaban desarrollando este año que se implementaba 2020, que es el financiamiento por GRD, por primera vez le permite al sector conectar su actividad clínica con también su compromiso en gastos. Por primera vez estábamos diciéndole a los centros hospitalarios que tenían que fijar un compromiso de actividad. Antes la actividad generalmente se desarrollaba en términos de inercia, 5% de aumento de egresos, 10% de aumento de cirugía. ¿Eso es muy bueno o muy malo? ¿Es eso lo que teníamos que lograr o podíamos lograr mucho más? De alguna forma se trata de darle control y timón, el manubrio a los directivos hospitalarios y que respondan de acuerdo a su responsabilidad por sus compromisos, tanto, insisto, de actividad como de gasto. Fíjense que una cosa que alcanzamos a hacer en la División de Gestión de Redes del Ministerio de Salud es algo que a mí me importaba mucho y que tiene que ver con ser capaces de pensar el hospital del futuro y que a raíz de esta crisis de alguna forma nos obliga a verlo de alguna forma mucho más urgente. Fíjense que el día de hoy estamos construyendo hospitales que están diseñados en términos de modelo de gestión exactamente igual a los hospitales que están operando hace 5 años atrás. Hoy día los modelos de gestión que se expresan alrededor de la infraestructura que tiene un hospital nuevo, básicamente habla de procesos clínicos que no integran la telemedicina, que no integran estos procesos modernos, que no integran de alguna forma la manera en que entendemos un servicio de urgencia, un piso de medicina, la cirugía mayor ambulatoria, etcétera. Y lo digo con conocimiento porque es la división la que tenía a cargo la actualización de los modelos de gestión. No solamente la modernización de esos procesos clínicos, sino también cómo esta infraestructura se adecua y en el fondo el hospital que vamos a ver levantado en 7, 5 o 10 años más va a ser un hospital que responda a la salud del año 2030 y no del año 2015. Y ese es un desafío y para eso creamos un departamento que ojalá que después de todo esto de alguna manera continúe porque es una mirada futura respecto a este rol regulador.
para ir cerrando, básicamente, cuando hablamos de modernización del sector prestador, no solamente se trata de dar mayor capacidad de gestión a los directivos, sino también a las redes. El día de hoy tenemos un excesivo centralismo a nivel de nuestro aparato de prestadores públicos, que paradójicamente nosotros mismos lo definimos como 29 servicios de salud. Pero, sin embargo, tal como tú decías, Carolina, más parece una subsecretaría que controla y que centraliza toda la distribución y todo el control, cuando en realidad nuestro mismo sistema está organizado en 29 servicios de salud autónomos, los cuales están organizados en 6 macrozonas, que de alguna forma tenemos que evolucionar a darle más poder para que ellos determinen sus inversiones y cómo pueden responder a las necesidades locales de su población. La macrozona norte, de Arica a Atacama, no tiene las mismas necesidades que la macrozona metropolitana, o que la centro-sur, o que la extremo-sur. Por lo tanto, de alguna forma tenemos que instalar o entender que nuestro sistema de prestador tiene que descentralizarse de alguna forma. La data, no tenemos capacidad, el ministerio mira, y los mismos hospitales, miran un mes atrás, en el mejor de los casos, su actividad gracias a los sistemas GRD, que están dejando atrás bastante a nuestros sistemas estadísticos del REM y nuestra reportería clásica. Hoy día el GRD de alguna forma se constituye como la mejor herramienta que los hospitales tienen para poder conocer su egreso, sus estadías medias, su outlier, su complejidad, etc. Finalmente, y con esto termino, creo que tenemos que poner un foco en este contexto de hospital moderno, con pandemia o sin pandemia, pero de alguna forma la pandemia lo acelera, en migrar cómo entendemos el sector prestador desde una industria productiva a una industria, o más bien a un sector servicio. Porque el día de hoy nuestros hospitales se consideran o se miden en base a su cuán grandes son. Hablamos de 500 camas, hablamos de X número de pabellones, hablamos de 15.000 egresos, hablamos de, no, hacemos 20.000 cirugías, 100.000 cirugías, etcétera. Los medimos por actividad, cuando en realidad no somos, o la migración tiene que entenderse como que no somos una industria productiva, sino somos una organización que entrega un servicio. Y ese servicio considera poner al usuario al centro. Y ahí es cuando la modernización del sector post-pandemia debiera considerar el no tener que venir a los pacientes a una sala de espera, donde además de tener un riesgo de contagiarse, pueden esperar todo el día, cuando en realidad con modernos y con sistemas ya no modernos que todo el resto de la industria ocupan, podríamos citarlos a su hora para que no espere y no se contagie en una sala de espera y acceda directamente. Podemos aumentar la cirugía ambulatoria, podemos dar canales de comunicación vía telemedicina, hospital digital. Entonces, si dejamos de entendernos como una industria que produce salud, más bien sacando un apéndice, sino que lo que nos interesa es que la experiencia de ese paciente, ese usuario y su familia, sus cercanos, sea, además de, en términos clínicos, tremendamente de calidad, que es lo que es la base, si además esa experiencia es potente, no solamente dentro del hospital, dentro del CEFAM, sino a través de toda la cadena, podemos de alguna forma hablar de un sistema que se moderniza y que evoluciona y que responde a las expectativas de los usuarios en los próximos años. Creo que de alguna forma es una mirada que puede contribuir a la discusión. Muchas gracias, doctor. Quisiera ahora dejar la palabra a nuestro diputado, Jaime Belolio, es ingeniero comercial y es diputado del partido UDI, así que me gustaría escucharte. Adelante, por favor. Tienes que conectar el micrófono. Estamos escuchando. Ahí sí, ya. Era el organizador, me decía que me tenía en silencio. Bueno, primero que todo, agradezco enormemente la posibilidad de estar en este debate. A diferencia de Rubén, Emilio y Juan Carlos, yo no soy profesional de la salud, y a diferencia de Carolina, yo tampoco soy un experto en salud como es ella. Sin embargo, soy nieto, hermano, primo y varios más de profesionales de la salud, así que lo primero es que
valga mi felicitación y mi admiración para aquellos que están trabajando para literalmente hoy día salvar vidas. La vocación de los profesionales de la salud hoy día da cuenta de algo realmente importante en esta pandemia, en donde ahí salta a la vista al tiro una primera preocupación, que es cómo vamos a formar a los futuros médicos y profesionales de la salud post pandemia. Algo decía usted mismo, doctor Artaza, que era esta como poca figuración de la atención primaria. Y bueno, en Chile no tenemos una especie como de ONEMI de la salud que pudiese reaccionar rápida y ágilmente frente a una pandemia como esta. Eso de alguna manera se suplió con esta mesa asesora del COVID-19. En otras partes del mundo tienen algunos entes externos. En Estados Unidos, el doctor que está a cargo de esto no es un funcionario de confianza, digamos, del gobierno, sino que es como el equivalente a un ISP, pero que se dedica solamente a este tipo de materia. Si es cierto que vamos a seguir enfrentándonos a pandemias en los próximos años, bueno, entonces también debiésemos ver cómo eso va a impactar en la formación de los profesionales y en la atención primaria, que puede ser la primera que genere una respuesta frente a este, comillas, ONEMI de la salud, ¿no? A esta oficina de emergencia para las pandemias y otras que podamos tener en adelante. Lo mismo también con respecto a los sistemas de información. Yo sé que es algo que ha tocado tanto Carolina, Rubén y Emilio. No es razonable que hayamos tenido que esperar un mes para saber cuántos ventiladores mecánicos teníamos en el país. Por supuesto, funcionan como archipiélagos. Y aquí, perdona que haga un paralelo con educación, pero creo que se da ese paralelo porque la discusión de los últimos años, de los últimos 10 años en educación, es que todo era cancha y por tanto todo estaba abierto y todo necesitaba ser refundado. Hasta que ya en el gobierno pasado se hicieron reformas profundas en la materia, no voy a entrar en eso. Lo que quiero decir es que en salud, porque el debate estuvo en educación, en salud estaba por debajo, digamos. Era el que venía a continuación. Y el debate post pandemia, no tengo ninguna duda de que va a hacer que salud sea el primero en la fila. Y si consideramos que todo es cancha, y entonces esa, como decía Emilio, esta lógica como media refundacional o maximalista, lo único que va a hacer es que nos enfrentemos en una solución que no va a ser la óptima para los desafíos de futuro. Un ejemplo de eso, es, tal como mencionaba Osvaldo, es el tema de ISAPRE. Llevamos con el proyecto actual 2 años, el proyecto inicial que presentó el presidente Piñera hace 6 años atrás, y durante el gobierno pasado no se presentó un proyecto porque se busca una tesis maximalista, que en la práctica significa que todavía estamos peor porque existen la preexistencia, porque nos siguen subiendo los planes de forma unilateral, porque sigue habiendo discriminación de género hacia las mujeres. Entonces, por no haber hecho un avance en una materia de ISAPRE, que claro, es para el 20% de la población, estamos en un subóptimo completo y total. Algo similar en el debate sobre la necesaria modernización de FONASA. Hoy día, tal como se ha dicho, las personas, de acuerdo a su lugar físico donde viven, al lugar geográfico, es cuál es su hospital de referencia y cuál es su consultorio. Sin embargo, como es evidente, FONASA debiese poder actuar con todos sus hospitales en red. Y entonces, si es que una cirugía no GES tiene 2 años de espera en un hospital al cual le correspondería a esa persona por su ubicación geográfica, pero resulta que al hospital de al lado de la otra zona geográfica, yo vivo en Buin, entonces claro, el hospital de referencia es el Barros Luco, que suele estar siempre colapsado por la cantidad de población que atiende, pero si en vez de atender en el Barros Luco puede ser el hospital de Rancagua, de hecho a la gente le queda más cerca de Rancagua desde Buin que ir al Barros Luco. Pero eso solamente funciona en la medida que los servicios de salud generan convenios. Entonces es muy complicado. ¿Por qué no va a ser posible que sea un ente como FONASA, que pone la prioridad en el usuario, en el paciente, el que dice, mira, esta es mi red y esta es la capacidad de mi red? Y por tanto, como es la capacidad de mi red, yo quiero que ustedes atiendan, en vez de en el Barros Luco, en esa otra. Y entonces ahí la política de GRDs tiene todo el sentido del mundo. Ahí la política de una modernización de FONASA que le pone también plazos máximos de cumplimiento a lo que no es GES, me parece que también es profundamente importante. Se ha dicho o discutido acá sobre la idea de redes asistenciales versus salud pública en el Ministerio de Salud. Yo me atrevo a ser un poquito más políticamente incorrecto. Yo creo que es posible que ese rol de salud pública sea el ente rector del Ministerio de Salud, pero que ojalá en adelante, no en tiempos de pandemia, sino que en tiempos de no pandemia, la gestión de redes
ojalá que sea un ente que no sea el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque no sea una solución política a la gestión de las redes de salud, sino que una gestión técnica de esas redes de salud. Por supuesto, en tiempos de pandemia está perfectamente bien que sea el ministerio que concentre todas esas labores porque hay un tema de seguridad nacional y seguridad pública, digamos. Entonces está perfectamente bien. Pero en tiempos, llamémoslo así, normales, parece del todo sensato que haya un ente rector de gestión de redes para que luego existan los seguros que sean quienes vayan y compren esas distintas prestaciones a lo largo del país. Entonces, si bien creo que va a venir una idea como maximalista de tratar de tirar agua hacia el molino de la idea que post pandemia la única solución posible es el modelo del NHS, es el modelo de que un solo seguro, un solo fondo. La evidencia de hoy día nos muestra que quizás qué hubiese ocurrido si no hubiésemos tenido la capacidad instalada del mundo privado. ¿Y qué es lo que pasaría a futuro, dado que van a aumentar por muchas veces las listas de espera no GES y hoy día también están aumentando las listas de espera GES? ¿Qué pasaría entonces en el futuro si no pudiésemos contar con esos prestadores privados a los cuales a través de GRD poder decirles, mire, necesito esta producción? Porque si el foco en la pospandemia es las personas y no la propiedad de las camas, eso es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, yo estoy perfectamente abierto hacia una idea de tener un fondo único de salud, pero multiprestador, precisamente por nuestras características. Ahora, si de aquí a 15 o 20 años vamos hacia otra cosa, bueno, eso puede ser perfectamente distinto. Pero una de las cosas que nos ha demostrado estos días de la pandemia es que las tesis maximalistas simplemente no funcionan, que la lógica de archipiélagos completamente separados entre lo que es lo público y lo privado, y entre lo mismo público simplemente tampoco cuadra ni da cuenta de la urgencia de ponerse al día. Y Emilio decía algo que es súper difícil de poder anticipar. ¿Cuándo va a ser el después, no? ¿Qué va a ocurrir con las actuales clínicas que dicen, mire, nos bajaron un 80% las cirugías electivas y esa son los ingresos que nosotros tenemos para poder subsistir en los siguientes meses? ¿Cómo podemos hacer para darle garantía a las personas que pueden venir a hacer esa cirugía? Entonces, desde el centro, desde el ministerio, se podría decir, mire, ¿sabe qué? Estas clínicas no van a atender pacientes que tengan riesgo de COVID para que puedan hacerse las cirugías electivas y estas otras no. ¿Cuándo es ese momento? No lo sé, digamos, pero es posible que, dado que esto es una meseta y no es un pic gigantesco, por suerte, hasta ahora, la pregunta de cuándo vamos a empezar a relajar alguna de esas medidas para que esa lista de espera no sea tan gigantesca, y no lo digo por un tema económico, lo digo por un tema sanitario, porque que esa lista de espera siga creciendo significa un tema sanitario. Significa que hay personas que pueden tener algunos síntomas de, no tengo idea, de un cáncer y entonces pueden llegar más tarde de lo que debían. O que tengan algún síntoma de algún problema cardíaco y entonces prefieran, por el hecho de no contagiarse en alguna hospital público o clínica, decir cierta reticencia. Entonces, ese tipo de temas son súper necesarios de tratar hoy día, pero que van a hacer un impacto muy grande en el post-pandemia. Entonces, solo para terminar, la Comisión de Productividad, antes de la pandemia y antes del 18 de octubre, había dicho que poniendo un poco de dinero más, era posible generar una productividad mucho mayor al interior de los actuales hospitales. Y cuánto más necesario se hace eso hoy día. Es decir, creo yo que después de esto no va a haber ninguna razón por la cual alguien pueda oponerse a que haya telemedicina. Y mucho más masiva de la que hoy día tenemos. No hay ninguna razón por la cual alguien pueda sostener de que no es necesario que los hospitales funcionen a doble turno y que los pabellones no solamente estén ocupados entonces desde las 9 de la mañana hasta las 11, 12 y que después se contraten sociedades médicas por la tarde, sino que lo lógico es que funcionen por la mañana y por la tarde y ojalá también los fines de semana. Y si son con 3 turnos distintos, bueno, así será, con 3 turnos distintos protegiendo a los profesionales de la salud. O cuestiones que estaban un poquito detenidas también por algunos temores ideológicos. ¿Qué lógica tiene el que las personas tengan que ir físicamente a hacer una fila para recibir sus medicamentos en un CEFAM o en un hospital, cuando son precisamente los crónicos a quienes queremos guardar y resguardar por los próximos 18 meses? ¿Cómo no va a ser razonable entonces que le podamos llevar esos mismos medicamentos a sus casas o que ellos puedan ir a buscarlo a la farmacia más cercana de su hogar? Ese tipo de debates que antes estaban cruzados por una mirada profundamente sobreideologizada, creo que hoy día es muy necesario que en ese mundo post-pandemia, especialmente en el ámbito de la salud,
el foco esté puesto en las personas y no en la propiedad de las cosas. Muchas gracias, diputado. Quiero, para finalizar esta primera ronda, pedirles al doctor Juan Carlos Said que se nos puede dar su opinión. Juan Carlos es médico internista y es magíster de salud pública y es investigador de Horizontal. Juan Carlos, por favor. Hola Osvaldo, bueno, ¿se escucha ahí o no? ¿Se escucha? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero hacer un poco un análisis de lo que se nos viene. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que decir, y concuerdo con Emilio, en que no sabemos, digamos, exactamente cuánto va a durar esto. Es probable que dure un año, quizás 2 años, y 2 años con medidas intermitentes de cuarentena, con un excesivo, por ejemplo, mayor preocupación por lavarse las manos, por el distanciamiento social, y eso va a cambiar la epidemiología de las enfermedades. O sea, eso algún impacto va a tener, por ejemplo, en reducir algunas enfermedades infecciosas que pueden ir desde la gastroenteritis hasta el VIH, y, por ejemplo, incrementar otras enfermedades como la dependencia de sustancias, los trastornos mentales. Entonces, eso va a generar una mayor carga en el sistema, porque es mucho más fácil, entre comillas, hacerse cargo de un paciente que tiene una enfermedad infecciosa tratable o que le puede dar cierto medicamento, que, por ejemplo, hacerse cargo de una gran carga de pacientes con trastornos de salud mental, que requieren, por ejemplo, terapias más prolongadas, por más tiempo, y que es justamente donde nosotros cojeábamos más como sistema de salud. O sea, nuestro sistema de salud no se está haciendo cargo realmente de la patología mental como debería ser un país de nuestro nivel de desarrollo. Entonces, eso va a tener un impacto y va a haber que redimensionar cómo se estaba presupuestando, qué cosas se estaban pensando. O sea, no podemos pensar en presupuestar igual que como lo estábamos haciendo antes de la pandemia. Creo que también en el corto plazo esto va a generar una presión evolutiva importante para adaptar tecnologías. Yo concuerdo ahí con Jaime. O sea, hay muchas cosas que se podrían hacer a distancia, despacho de medicamentos a domicilio, todo el tema de telemedicina, que si se fijan había toda una resistencia con el ministro Santelices, críticas al hospital digital, y ahora de repente nos damos cuenta que esto era efectivamente necesario, o sea que es sí o sí, o sea que no le podemos dar vuelta atrás, que no solo tenemos que tener telemedicina en todos los hospitales, sino que hay que progresarlo, progresar en esto, aumentar las codificaciones, facilitar el acceso por una cantidad de cosas que la telemedicina sirve, que la telemedicina no reemplaza a la atención médica presencial, pero es un complemento. O sea, un paciente que tiene sus exámenes y que está estable, perfectamente se puede controlar por telemedicina en un amplio rango de patologías. No significa que haya que hacerle el ingreso a ese paciente a través de telemedicina, no significa que todos los controles sean por telemedicina, pero puede descongestionar el sistema de salud, facilitarle la vida a los pacientes, que eso no hemos olvidado, que los pacientes no son pacientes profesionales. O sea, nosotros tenemos que hacerle la vida más fácil a ellos, y en eso nuestro sistema de salud no había estado a la altura, y creo que esto nos puede poner la presión evolutiva para resolverle esas necesidades. En el punto de vista estructural del sistema, creo que hay una crisis política. O sea, acá nos hemos dado cuenta que parece que todo es política acá. O sea, es política saber el número de ventiladores, es política saber cuántos exámenes se toman, lo cual es realmente un poco impresentable. O sea, creo que no puede ser que el Departamento de Estadística del Ministerio sea un órgano prácticamente político. O sea, hoy en día uno quiere saber cuántos ventiladores hay, política. Uno quiere saber cuántos exámenes se toman, política. Hasta el día de hoy, por ejemplo, no podemos saber qué porcentaje de pacientes reciben el informe de su examen de 24 horas. No podemos saber cuántos pacientes son contactados, siendo contactos de un paciente enfermo en las primeras 24 horas, porque pareciera ser nuevamente que todo es política, y eso tiene que cambiar. Y ahí yo también concuerdo con Carolina, y creo que una de las principales reformas en las que nos podríamos poner de acuerdo es en terminar con la captura política del Estado. O sea, la primera es, en un lado, la gestión de redes. Efectivamente, administrar un hospital es una tarea muy técnica. Los hospitales son la institución probablemente más compleja que ha creado el ser humano. O sea, no existe ninguna estructura en donde haya tantos procesos tan complejos en que se juegue la vida de todas las personas todos los días, que es realmente algo impresionante que, digamos, que un hospital funcione. Uno no le toma el peso a la complejidad de la estructura
y es algo muy técnico, en que cada día se requieren más conocimientos especializados y donde con el debido respeto la política sobra. Entonces, eso nosotros deberíamos avanzar a que el sistema de hospitales fuera efectivamente una entidad como digamos, dependiente de alta dirección pública, que fuera autónomo, independiente del ciclo político. Lo mismo en el área de la estadística médica. O sea, y creo que es lo que ha revelado esta crisis, que quien nos informa de las estadísticas es al mismo tiempo el mayor interesado en que esas estadísticas sean buenas. Entonces, eso hace que no tengamos información, que se genere una crisis de confianza. Porque si todos supiéramos que hay un ente autónomo que no tiene ningún interés, en el fondo, en que las cosas estén mal o bien, por así decirlo, o sea, que simplemente mide lo que está pasando, eso es lo que nosotros esperamos de un departamento de estadística, y eso lo tienen otros países como el CDC. Creo que también no hay que confundir respecto al tema de financiamiento, lo que hace, digamos, no todo ha sido problema de que esto sea estatal, sino de qué tan profesional es este servicio. A modo de ejemplo, Corea tenía una respuesta extraordinaria y Corea tiene un seguro de salud único, pero lo que sí cambia es que tiene prestadores privados, también tiene algunos prestadores públicos, pero integrados en este seguro único. Así que el problema, creo que en ese sentido, va más por la calidad de este seguro estatal y cuán moderno es, que por si, o sea, digamos que en otras cosas. Y creo que en ese sentido deberíamos avanzar en modernizar FONASA. Creo que el escenario es muy negativo. O sea, yo lo que veo acá es que hay una gran dificultad que izquierda y derecha se pongan de acuerdo. Hay proyectos que no coinciden. Creo que lo que nos vamos a enfrentar de aquí a 3 meses más, 4 meses más, va a ser mayor cesantía, probablemente de rango de los 2 dígitos, mayor migración de personas de ISAPRE a FONASA. O sea, ya desde que Piñera tuvo su primera propuesta de reforma del sistema de salud hace 10 años, 72% cotizaba en FONASA, ahora 82%. Eso se va a seguir elevando en forma continua, más con la crisis económica. La judicialización no va a parar, y va a haber un incremento en los costos de la ISAPRE muy probablemente a costa de licencias y a la imposibilidad en el contexto también de la crisis política de subir los costos de sus planes. Entonces eso va a llevar inevitablemente a que avancemos hacia un seguro único, pero lo que yo llamo un seguro único a la mala. O sea, que es que en el fondo no se está modernizando FONASA, no se están separando los roles políticos de los técnicos, y el seguro único va a seguir creciendo. O sea, FONASA se está convirtiendo por inercia en un seguro único, más aún si nos enfrentamos a lo que podría pasar, que es la quiebra de un ISAPRE. Hay ISAPRES que están muy mal económicamente. La pregunta es, ¿quién sería a cargo ahora de un ISAPRE que quiebra? O sea, que es algún escenario que es realista en las condiciones actuales. Entonces, creo que deberíamos ponernos de acuerdo al menos en algunas cosas mínimas, despolitizar ciertas instituciones de salud, modernizar el seguro estatal, que es FONASA, y a lo que vamos a evolucionar post-COVID, yo creo que le gusta a quien le guste, les gusta a quien les guste, es a un seguro único, y yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer que ese seguro sea lo más eficiente posible. Creo que situaciones sociales van a ser inevitables, el flujo de pacientes desde ISAPRE a FONASA. Entonces tenemos que tomar la oportunidad para fortalecer FONASA, hacerlo moderno, hacerlo eficiente, y que no caigamos en esto por inercia, porque si caemos por inercia, lo que va a pasar es que vamos a tener un seguro único a la mala que no va a estar a la altura o no va a poder resolver las necesidades o los reclamos, las necesidades que tienen las personas. Y creo que ese es un tema clave, que no generemos una crisis de expectativa y que al final no podamos resolver los problemas que las personas demandan del sistema de salud. Con eso termino. Muchas gracias. En esta segunda ronda les voy a pedir que sean más breves para poder terminar a tiempo. Y quiero quedarme con 3 cosas de lo que ustedes señalaron. El tema de que el Ministerio de Salud pueda ser efectivamente un rector confiable para todos los actores y para toda la ciudadanía. Y ahí el tema es cómo separar el tema que los anglosajones tienen muy separados entre policy y politics. Nosotros tenemos un solo término. Cuando uno conversa con las personas de distintos gobiernos que han estado en el Ministerio de Salud, la verdad es que todos dicen lo mismo con respecto a que no hemos cuidado nuestro capital humano
por ejemplo, en departamentos tan claves como el Departamento Estadístico de Información en Salud o como otro, porque llega un equipo y cambia a mucha gente o genera condiciones para no cuidar a las personas independientemente de su pensamiento político, y eso hace que fragilice a los equipos técnicos. Y por lo tanto, ¿cómo lograr un consenso de país de tal manera de que los ministros o ministras que pasen puedan darle el sello, puedan darle el estilo, pero manteniendo y agrandando y fortaleciendo los equipos técnicos dentro del Ministerio de Salud? Porque si eso no sucede, la verdad es que vamos a hablar de Ministerio de Salud rector, vamos a hablar, pero en la práctica eso no va a suceder. Así que me gustaría saber cómo piensan ustedes que eso se puede fortalecer. Lo segundo es recordar de que el año 82 Chile encargó una comisión, que eran grandes doctores de la época, en 1982, para que pensaran cómo integrar el sistema que estaba absolutamente desintegrado en la gota de leche, la beneficencia, muchas mutuas, y la verdad es que hubo total incapacidad de los sectores de esa época, conservadores, radicales, liberales, para ponerse de acuerdo, y fue el terremoto de Chillán, el año 89, lo que hizo un clic con respecto a posibilitar que los sectores políticos de la época se pusieran de acuerdo y lograran negociar y generar el Servicio Nacional de Salud el año 52. ¿Será acaso esta pandemia el momento que nos haga entrar en sentido común y lograr ponernos de acuerdo en lo esencial y destrabar esta suerte de empate que hemos estado tantos años sin ir ni para un lado ni para el otro? Y la última interrogante que les quiero dejar a todos para este cierre es, dos personas hablaron de cosas similares acá. Jaime Belolio habló de fondo único con multiprestadores. Juan Carlos habló de que por la naturaleza las cosas iban a terminar con un seguro único, pero a la mala, así a la diabla. Por la naturaleza de las cosas, casi por el curso de la enfermedad, como podríamos decir. Sí. Y ahí entonces el tema está que, ¿por qué confundimos? Cuando hablamos de privados, estamos haciendo un solo paquete de lo que son las ISAPRES, de lo que son los prestadores privados. Los prestadores privados han hecho muchas cosas. Uno podrá discutirlas, cómo las han hecho, pero es totalmente distinto lo que significan las ISAPRES hoy día para la ciudadanía. La ciudadanía chilena, más allá de las banderas políticas, hoy día están haciendo un reclamo muy legítimo. Yo creo que todos hemos escuchado con respecto a decir basta a los abusos y basta a las injusticias que son ya enormes. Y al parecer las ISAPRES han hecho todo para seguir haciendo las cosas mal con respecto a lo que la ciudadanía entiende, lo que debería ser alguien que dé seguridad social. Y eso no ha tenido ya cómo arreglarlo. Entonces, ¿no será el momento entonces de pensar una nueva manera, como tú dices, Juan Carlos, de que la cosa fluya de manera inteligente para que tengamos una forma de financiamiento común, con un plan universal, como dice el doctor Santelice, en la cual puedan compartir distintos prestadores con una lógica sanitaria adecuada y con una rectoría fuerte y clara del Ministerio de Salud? Porque en los títulos pareciera que estamos todos de acuerdo ahí. Si el tema es cómo logramos, y a lo mejor este es el terremoto, para hacer la metáfora con el terremoto del 39, que nos permite buscar las claves para construir un sistema de salud mejor, más equitativo, más justo y más eficiente. Carolina, muy breve, por favor. Perdón. Sí, antes hablé mucho, me pasé. A ver, respecto a la primera pregunta, hay distintas formas. Nosotros en el CEP tenemos una publicación sobre reforma del Estado. Entonces, no es solo salud lo que te ocurre respecto a mantener los equipos y que los equipos van rotando con los ministros nuevos, el cambio político. Tiene que ver también con otros ministerios. Y en eso hay distintas formas de hacerlo. Algo se partió, ¿cierto?, con alta dirección pública. Bueno, eso se puede extender o se puede hacer lo que mencionaba Carlos, que es sacarlo del ministerio.
Ahora, cuando uno empieza a fragmentar tanto, significa que entonces la información tiene que estar afuera porque el ministerio es político. Entonces esto tiene que estar afuera porque el ministerio es demasiado político. A mí me genera, encuentro que está bien que haya instituciones que puedan manejar también el tema de información por fuera. Eso es fundamental, alguien que valide porque, sobre todo porque así nos genera mayor confianza en el rol rector. Pero el rol rector no puede salir de ahí. O sea, la vigilancia epidemiológica, los niveles de obesidad que nosotros tenemos hoy día, alcohol, etcétera, droga, problemas mentales que van a aumentar a producto de estar encerrados, digamos, tienen que venir y controlarse de ese rol de salud pública que debe estar alojado en el ministerio. Entonces, hay dos formas, en resumen, de hacer lo que tú dices. Uno es o sacarle ese rol al ministerio y dejemos lo que siga siendo político y que se recambien cada vez que llegue un nuevo ministro, un nuevo presidente, presidenta al cargo, o modernicémoslo, que es parte también de modernizar después las otras instituciones alrededor del ministerio, como son FONASA, el rol prestador, que tanto se ha hablado aquí. Y esas son las salidas que creo yo puede haber. Respecto a la oportunidad de la pandemia para hacer cambios mayores, por lo que veo del seminario que tú nos resumiste muy bien en la entrada, la pandemia no ha servido para hacer cambios en las posturas de cada uno. Nos hemos cruzado nosotros mismos acá y lo que tú mencionabas de que se quiere volver a un modelo Servicio Nacional de Salud en cuanto a juntar todos los roles en el ministerio. La pandemia por ahora no ha sido el terremoto que necesitamos. Lamentablemente, y que lata de tener que decirlo, que ser la persona que diga el tono negativo en esto, pero creo que nos falta todavía abrirnos un poco más a los cambios que pudiésemos ver desde acá. Sí pienso que se puede avanzar en temas que mencionaron como telemedicina, cosas que antes habían estado ciertos grupos de interés un poco más cerrados a hacer. Hoy día creo que ya eso se puede hacer, incluso creo que podríamos encontrar un buen acuerdo en mejorar la gestión hospitalaria de alguna manera, sacarla quizás de ese rol tan político. No sé si se va a lograr sacar del ministerio, que sería lo ideal, pero sí creo que ahí se puede avanzar. No estoy segura que esta pandemia esté haciendo hasta ahora ese rol, pero creo que siempre podemos todos poner de nuestra parte para poder abrirnos a una nueva discusión. Y respecto al tema ISAPRES que dices tú, pucha, este tema es de larga data, es súper confuso, porque una cosa es hablar de tener un sistema único de financiamiento. Perfecto, podemos tener un único fondo donde juntamos todas las cotizaciones y los subsidios del Estado. ¿Quién administra esos recursos? Puede ser FONASA con las nuevas ISAPRES. A mí me parece que las ISAPRES hoy día no funcionan bien porque tienen malas reglas. Y siguen haciendo las cosas que tú mencionabas que siguen haciendo porque se los permite la regulación. Se están funcionando como seguros privados y los seguros privados no funcionan en salud. Lo que funciona en salud son los seguros sociales, tal como está en Holanda, tal como está en Suiza, y uno puede empezar Alemania, etcétera. Hay montones de países que los tienen. Entonces, mientras sigan siendo un rol medio híbrido en un sector público, en un seguro privado con algunas reglas de la seguridad social muy pocas, no va a funcionar. Y mientras, entonces vuelvo de nuevo al tema de no confundir los niveles. Tenemos un rol que podríamos tener de juntar todos los recursos y repartirlos a distintos administradores, sea FONASA o sean estas nuevas entidades de la seguridad social. Y en tercer nivel están los prestadores de salud, no los prestadores del seguro, ¿no? Los prestadores de los servicios de salud que vienen siendo los hospitales, qué sé yo. Entonces, distinto es que yo tenga un único fondo administrador, un único fondo que recoge los recursos y los reparte en FONASA y otras ISAPRES nuevas, y luego ellas le compran servicios a los prestadores de salud, de los servicios de salud, que son los hospitales, y atención primaria, etcétera. Y otra cosa distinta es lo que mencionaba Carlos, que uno pudiese también pensar que se va a incrementar hacia allá a la mala, que es que FONASA sea el único administrador de estos recursos. Hasta ahora no ha sido así, eventualmente es cierto, yo concuerdo que más gente puede que se cambie ahora a FONASA por un efecto económico. No tengo tan claro qué implica que eso genere que en 5 años más se van a acabar las ISAPRES, no lo creo. Ahora, si uno no hace una buena regulación para moverlo a seguros sociales, entonces efectivamente yo podría pasar. Y en ese sentido, me parece que la forma de traerlo a la seguridad social es incorporarlo en este fondo único. Y si incorporarlo en este fondo único, el nivel 1, el de más arriba, significa que vamos a tener que entregarle recursos a las personas, sea que opten por FONASA y por ISAPRES. Y eso políticamente tiene un problema muy importante, y quizás Jaime lo puede explicar mejor que yo, pero hay mucha gente que estaría en contra de entregar recursos a una, comillas, ISAPRES,
No obstante, creo que tenemos que apostar a que las ISAPRES propiamente tal como están ahora no sigan existiendo, sino que avancen a un modelo de seguridad social. Eso, muchas gracias. Gracias. Emilio, ¿estás por ahí? Doctor Santelices. No se escucha, Sí, se te ve. Hola. La señal me bajaba mucho, entonces por eso corté las inputs. A ver, yo quisiera, los panelistas, y poner una cuota de realismo, entendiendo que todo nos entusiasma el poder hacer los cambios y aspirar a ser parte de la arquitectura de estos nuevos sueños, pero insisto en un punto que dije anteriormente, vamos a tener una situación devastadora después de la pandemia, con una crisis social, económica y también sanitaria, que pocas veces, o quizás nosotros no la hemos visto antes, y en consecuencia creo que tenemos que actuar con mucho pragmatismo. Y ahí yo pienso que, sin dejar de compartir mucho de lo que aquí se ha señalado, creo que hay algunos ejes y algunas batallas que tenemos que priorizar. Una de ellas posiblemente tenga que ver con, efectivamente, estructurar de mejor forma la red de atención para que esta no sea un coto de casa de el grupo de poder que en un momento esté instalado y que efectivamente se trabaje la gestión. Ahí hay bastante camino, instrumentos ya instalados. Tenemos los GRD, que no se olviden que comenzamos el 2011 con ellos y nos demoramos 10 años que efectivamente se plasmaran en trabajo como este año. Por lo tanto, eso nos enseña lo que nos cuesta avanzar. Por otro lado, dado este escenario, vamos a tener que instalar también, con una mirada mucho más pragmática, el tema del financiamiento. Ya lo deslizaba el doctor Said, que vamos a tener una situación en el modelo de financiamiento muy estresante y que incluso va a llevar al sistema, sobre todo al sistema privado, a una condición de insolvencia posiblemente de algunos de sus actores, y por lo tanto acelerar el proceso para avanzar a un seguro social sobre la base de lo que ya está en discusión en el Parlamento. Por eso digo, la mirada pragmática, o sea, no tenemos que ir a la reinvención, utilizando eso, perfeccionándolo, llegando a acuerdos macro, podríamos claramente ahí generar un soporte, entendiendo el escenario, insisto, parado desde ahí, sobre el cual vamos a estar trabajando. Y dicho eso, hay un tercer elemento que también ya tenemos las bases para poder avanzar, que es todo lo que es la tecnología. Nosotros en el 2018 comenzamos con el hospital digital hoy día retomó validez y fuerza, toda vez que en un momento ha tenido un paréntesis o un cambio de foco hacia mirarlo solamente como telemedicina, y hoy día se está viendo cómo esto está soportando los equipos para poder hacer cuidado intensivo a lo largo de todo el país, y de esta manera poder tener equipos de recambio, poder soportar y apoyar a los equipos médicos que no tienen todas las experticias, pero sí las requieren, y eso está dando enormes resultados. Se está trabajando también en salud mental, es decir, se abrió un mundo que hasta hace pocas semanas atrás era un mundo que tenía reparos de distintos ámbitos y de distintos actores, incluyendo grupos médicos. Hoy día nadie puede quedarse pasivo al ver que muchos de esos mismos que tenían reparo están aspirando a tener una relación digital con sus pacientes. De tal forma que creo que ahí hay hechos concretos que nos ayudan a conciliar la agenda, que por un lado va a tener esta impronta bastante desafiante por lo financiero, por lo económico, por lo social, pero a su vez con una mirada renovada de poder avanzar, pero no instalándonos de la gran mirada, de la gran reforma, sino que hacerlo con mucho pragmatismo. Yo participé y con Osvaldo tuvimos una experiencia muy bonita cuando el presidente Lago hace la última reforma que tuvimos profunda en salud, y sabemos que eso demoró a lo menos 10 años, y no olvidemos que la última parte, que era el tema de la calidad, fue el último hito, pero si entendemos que tenemos grandes líneas ya trazadas, un objetivo trazado, tenemos que tener la generosidad de no desangrarnos en lograr que mantengamos la posición de cada cual, porque si no fuera ella, nada es válido. Yo creo que ya tenemos suficiente insumo para decir que le podemos ofrecer al país alternativas, sobre todo en el escenario precario en que vamos a estar post-COVID. Gracias, doctor Santelices. Doctor Género. Sí, para 2 puntos voy a un pensamiento sobre la institucionalidad y después sobre el sector privado prestador, que nuevamente desde ahí me instalo.
Sobre la institucionalidad, efectivamente, todos concordamos, es que viene el siguiente paso respecto a cómo poder modernizarlo y darle yo lo llamaría francamente profesionalizar la institucionalidad prestadora. Solo como ejemplo, el día de hoy, de los 29 servicios de salud, la subdirección de gestión clínica, los subdirectores de gestión clínica, que es un cargo clave, es la persona encargada de la gestión clínica de los servicios de salud, no tenemos ningún directivo ADP titular, ninguno. Por lo tanto, en el fondo, tenemos un problema grande ahí respecto a cómo estamos dándole continuidad y una estrategia, no solamente respondiendo a la táctica, al incendio diario, sino también a la mirada a largo plazo. Directivos de servicios de salud, directivos hospitalarios que no alcanzan a cumplir 6 meses y sin grandes evaluaciones. Cargos a nivel ministerial, cargos técnicos o los máximos niveles técnicos, los cuales son cargos de confianza de la autoridad política y por lo tanto tampoco tienen una orientación muy de largo plazo. Entonces, efectivamente, la institucionalidad no solamente pasa porque el servicio civil de alguna forma dé una mirada al sector como lo estamos haciendo, sino también cómo al final del día alguien respecto a esta profesionalización y al ceder, al darle una mayor autonomía y profesionalismo, la pregunta es quién, autoridad política, va a estar dispuesto a ceder ese poder, porque en el fondo aquí tiene que haber alguien que decida avanzar y decida en el fondo producir esta separación entre el nivel rector y prestador. Eso es interesante de ver. Respecto al sector privado y prestador, la verdad es que efectivamente por nuestra cantidad de camas que tenemos, por la tasa de camas que tenemos por habitante, estamos a la mitad de lo que debería ser el OECD. Necesitamos la complementariedad solamente a nivel de intensivo. Casi las camas privadas son básicamente 400 sobre las 640 que tenemos, por tanto una cifra significativa. La verdad es que el sector privado prestador puede aportar mucho y la complementariedad respecto del rol que hace el sector público es necesario. Sin embargo, lo que de alguna forma tenemos que priorizar es que efectivamente el financiamiento, no podemos crecer, dicho de otro modo, no podemos crecer en el sector privado a expensas de el no fortalecimiento del sector público. El sector público opera con un financiamiento subvalorado, opera en el fondo con un presupuesto que es menor a la actividad que podría tener. Por eso es tan importante el financiamiento GRD, porque eso lo evidencia, es el primer paso para evidenciarlo. Y de alguna forma son los gestores de red los que perfectamente pueden alocar la demanda de los pacientes y llevarla a un hospital de referencia o al sector privado a precios convenidos por GRD. Pero así como nos pasó para la UGSC en su creación el año 2009-2010, cuando por primera vez se decidió transparentar la compra a través de prestadores privados, de reconocerlo y decir vamos a licitar, vamos a rankear, vamos a recibir sus propuestas y en base a eso vamos a en el fondo derivar a los pacientes. Ese cambio de alguna forma lleva por hecho el reconocer esa demanda. Aquí también puede existir y son los gestores de red, los servicios de salud, los que a través de FONASA podrían administrar eso. También tiene que ver con modernizar y avanzar a soluciones de pago por resultado, pago por valor, como estamos hablando ya en bastantes círculos y en bastantes países. Pero pasa también por un necesario crecimiento y modernización del sector, sin duda. Gracias, doctor. Diputado, por favor. Gracias, Osvaldo. A ver, primero a mí me encantaría que después de la pandemia todos seamos un poco mejor personas, pero cada vez que voy al Congreso pierdo las esperanzas, porque muchas veces eso funciona una especie como de internado tóxico, no sé, algo debe tener el aire acondicionado ahí adentro que hace que sea peor, que la posibilidad de llegar a acuerdo y consenso se agote, digamos. ¿Y por qué lo digo? Porque hace poquitos días, digamos, no en la mitad de la pandemia, pero hace pocos días atrás, se rechazó en la Comisión de Salud la posibilidad de hacer una modernización del FONASA para que pudiera operar como un verdadero seguro público, con una red, con tiempos garantizados, es decir, sacando lo mejor del GES, pero también para los no GES. Y la razón por la cual se rechazó es porque no era una tesis maximalista, es decir, no lo transformaba en un seguro único,
Y segundo, porque había una tensión muy grande con los gremios de la salud, que también están altamente politizados y también tenemos que meterlos dentro de la ecuación cuando uno dice, oye, que hay un problema de gestión al interior de los hospitales, y otro también es porque hay gremios altamente politizados que, claro, puede ser súper incómodo siquiera mencionar el tema del estatuto de los profesionales de la salud, pero en una lógica de gestión moderna, por supuesto que también hay que modernizar ese estatuto. No estoy diciendo que haya que eliminarlo, pero sí que va a haber que modernizarlo con los propios gremios. Entonces, me encantaría que post pandemia significara como un remesón de todos los sectores de manera de dejar al lado las armas y los escudos y decir, ya, ok, pongámonos de acuerdo. Pero hasta ahora, lamentablemente, las señales que recibo son más bien lo contrario a eso. ¿Cómo hacer que el MinSal sea un ente rector confiable? Sí, comparto lo que se ha dicho acá, ¿no? Esa modernización del Estado no es solo algo propio de salud, sino que es del Estado en general. A mí me gusta lo que en Inglaterra tienen este ente como el NICE, y que nosotros también tenemos departamentos de eso, pero que habría que potenciarlos mucho más para tomar decisiones de salud basadas en evidencia, de lo que funciona y lo que no funciona, y eso nos permite, por ejemplo, ahorrarnos un problema al incorporar medicamentos a los seguros y decir cuáles son los medicamentos que vamos a incorporar en esos seguros, y así sucesivamente. Ese tipo de cosas sí se pueden hacer. Una precisión de, que quizás no me expliqué bien, yo dije que yo soy partidario de que nosotros tengamos un fondo único de salud, pero multiprestador y multiseguro. Y la manera de solucionar el problema con las ISAPRES hoy día es a través de lo que decía Emilio, que es con un plan garantizado universal, en el cual después, si tú estás en un seguro privado, una ISAPRE hoy día, como la conocemos, tienes que pagar un extra que es más bien por una cuestión de hotelería, pero existe un plan universal garantizado. Ese es el modelo que yo encuentro que es el que nosotros deberíamos avanzar ahora en el corto plazo. Si después, como decía, en 15 o 20 años llegamos a otra solución, bueno, puede ser, digamos, pero en lo inmediato, lo que nosotros sí estamos, y he tratado de convencer a algunos de los míos, que te reconozco que no me ha sido fácil, es más bien a esa lógica, ¿no? A la de un fondo único, multiseguro, multiprestador. Y solo para terminar, quizás lo que ocurrió con el terremoto del 39 y con el nacimiento ahí del Servicio Nacional el año 53, y aquí estoy tratando de acordarme de mi abuelo Blas, que fue médico de Concepción, es que había una necesidad urgente de atender a la población más vulnerable que estaba en condiciones muy precarias en materia de salud. Y hoy día lo que puede pasar, tal como anuncia Emilio, es que van a haber muchas personas, no solamente las más vulnerables que ya las hemos atendido en el sector de salud, sino que capas medias, que van a retroceder muchísimo. En eso, una ley que todavía está esperando ser aprobada en el Senado, como es la del seguro catastrófico en salud, va a ser más importante. Entonces yo también espero que quienes se han opuesto a este tipo de cuestiones, porque eventualmente puede llegar un peso a una cama privada, digan, mira, ¿saben qué más? Hay una cuestión práctica, hay una cuestión concreta. Si es la salud de las personas la que tiene que estar primero, es la atención de los pacientes la que tiene que estar primero, entonces pongámonos de acuerdo, saquemos los extremos, pongámonos de acuerdo y centrémonos en una fórmula para que permita realmente atender a la población en lo inmediato y sobre todo en lo futuro. Yo estoy seguro que además este tipo de conversas son las que permiten llegar a un poquito de consensos, de acuerdo. No es que estemos totalmente de acuerdo, pero sí cuando uno tiene el destino más bien determinado y el diagnóstico más bien claro, bueno, los caminos para llegar a ese destino son más fáciles de poner de acuerdo. Yo creo que ahí es parte de la labor importante que están haciendo como universidad, así que lo agradezco. Muchas gracias, Juan Carlos. A ver, creo que uno de los temas claves es entender que no hay balas mágicas. O sea, acá no hay una sola cosa en que nos vamos a poner de acuerdo una sola vez y que va a resolver todos los problemas de salud de una vez y para siempre. Y yo, a título personal, yo soy partidario digamos, de un seguro único, pero también entiendo que incluso si uno quiere llegar allá, tiene que pasar por muchas etapas antes y que se pueden hacer múltiples reformas que son necesarias independiente del camino donde uno quiere llegar. Así, por ejemplo, en el CEP y con una comisión en la que participé, se preparó una propuesta de, por ejemplo, modernizar FONASA. Yo concuerdo ahí con Jaime, o sea, hay que modernizar FONASA. Yo creo que si uno está a favor de un seguro único o de un fondo único,
no queda otra que modernizarlo. Y eso es un pilar en que deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo, porque todos estamos de acuerdo que hoy en día FONASA parece estar siendo una caja pagadora, o sea, alguien que transfiere, simplemente que le llega plata de la DIPRES y la transfiere a los hospitales, y no alguien que está jugándosela por sus asegurados. O sea, decir, oye, te cumplieron la garantía, te atendieron a tiempo en el hospital donde había que atenderte, no se está haciendo eso, y eso es clave. Ahora, creo que los sistemas de salud son constructos que se van dando en el tiempo y que los países no necesariamente tienen los sistemas, digamos, de salud teóricos que diseñarían unos salubristas en, digamos, una comisión, ¿verdad? Como si estuviéramos fundando el país de cero, sino que tenemos que partir desde lo que hay. Y en ese sentido, creo que Chile hoy en día tiene un seguro de salud estatal muy grande, ¿no? La gente evalúa bien el rol de FONASA como asegurador, eso en general es bien evaluado, evalúa muy mal a las ISAPRES y evalúa muy bien, evalúa bien la gestión, la atención que reciben en las clínicas, y no siempre también la atención que reciben en los hospitales. Yo creo que se puede lograr un mix ahí, en que haya un seguro único, en fondo, pero que ese seguro único combine las cosas donde los privados sí son eficientes. Y donde los privados son eficientes no es en las ISAPRES. O sea, las ISAPRES no han demostrado ser eficientes en la gestión de recursos. Yo siempre cuando le pregunto a alguien que me diga, bueno, ¿cuál es el aporte específico del ISAPRE en cuanto a ISAPRE? O sea, ¿qué es lo que hace? Hace que bajen los costos en salud, optimiza la gestión de las clínicas, y es bien difícil decirlo. Parece que al final terminan siendo entidades que incentivan la demanda, generan mayor gasto en salud, y generan mucho de lo que se llama wasteful spending, gasto basura en el fondo, que no aporta o que no va directo a la prestación de salud, sino que termina siendo gastado en publicidad, en agentes de venta, en equipos para, no sé, sacar a pacientes de ciertos planes, o diseñar planes que un poco confundan a la persona y no tenga la claridad de qué es lo que le está ofreciendo su plan. Entonces, los seguros privados no son eficientes. Las clínicas o los servicios, los hospitales o los prestadores privados sí logran ser muy eficientes en muchos aspectos. Y logran optimizar procesos al detalle, a usar más los pabellones. Y en ese sentido creo que es un complemento, podría un punto de acuerdo, ser decir, mira, generemos un sistema, un seguro estatal, pero donde efectivamente se puedan integrar prestadores públicos con prestadores privados. Creo que la idea de generar un fondo único, hoy en día, sinceramente, siento que no tiene sentido ni siquiera discutirla. O sea, creo que con todo, yo entiendo de dónde va eso, pero no encuentro que tenga viabilidad, ningún tipo de viabilidad política, por la sencilla razón de que 70% del presupuesto de FONASA son impuestos y 30% son cotizaciones. O sea, cualquier cosa que sea un fondo único, el fondo en que las cotizaciones y los impuestos vayan en un fondo y se transfiera dinero según riesgo del paciente, digamos, a la cuenta de ese paciente, por así decirlo, va a implicar transferencias estatales a las ISAPRES. Y yo, sinceramente, podríamos conversarlo, pero ¿alguien cree de verdad que hay piso político para que se instalen transferencias del Estado a las ISAPRES? Esas transferencias ya existieron. O sea, de hecho, antes había un subsidio en el fondo del Estado a las ISAPRES, que era un 2%, que se quitó. Y de hecho, hoy en día creo que no existe la más mínima posibilidad política de que un gobierno logre aprobar un tipo de seguro que incluya transferencias del Estado a las ISAPRES. Entonces creo que, en ese sentido, la propuesta más realista, y sobre todo considerando que naturalmente, nos guste o no, FONASA va a seguir creciendo. O sea, las modificaciones de las tablas de riesgo terminaron por encarecer los planes de los pacientes jóvenes con pocas enfermedades. Eso fue lo que pasó. La cesantía, ¿no? Que se va a disparar a niveles que algunos están pensando que es similar al 80, o sea, imagínense lo que estamos hablando, o sea, a la crisis que se dio en los 80. O sea, acá podemos estar hablando de cesantías del 12%, eso va a disparar efectivamente una transferencia de ISAPRES a FONASA. Y las ISAPRES son procíclicas, o sea, les va bien cuando a la economía le va bien. Y acá, la verdad, sinceremos, y bueno, Jaime sabe más de eso que yo, pero yo creo que la pista económica se nos viene muy dura quizá por 3 años, 4 años. Entonces, yo creo que si no nos ponemos de acuerdo en mejorar este seguro, que inevitablemente se va a convertir en un seguro único, vamos a terminar con ese seguro único, pero por inercia. Entonces, tomemos las cosas que son mejores del Estado, en que utiliza mecanismos de pago que son más eficientes, como pago
en base a atenciones sanitarias, pago por per cápita, no mecanismos ineficientes como son los mecanismos de pago de las ISAPRES, que en general solo incentivan la demanda y el mayor gasto sin generar necesariamente mejor calidad en salud. Y por otro lado, usemos las cosas de los privados en que los privados son efectivamente buenos y generan valor. ¿Que dónde es eso? Es en los prestadores. Y quiero terminar con esto. Muchos sistemas que se los caricaturiza como estatales, el NHS es un sistema con prestadores privados. Los GPs son médicos privados que reciben un pago que va dirigido a su consulta y que lucran con eso. O sea, el NHS funciona con prestadores privados. Y ojo que el 90% de las interacciones de ingleses con su servicio de salud es a través de los GP. O sea, son médicos privados que reciben un pago a la práctica de salud en base a criterios sanitarios, que son un per cápita, ciertos estándares de calidad. Entonces, no es contradictorio pensar en un seguro estatal con prestadores privados. Y lo mismo sucede en Corea. O sea, en Corea tenemos un sistema que ha respondido muy bien a la crisis del COVID y que tiene un seguro único y que además tiene puros hospitales privados. Yo no digo que todos los hospitales tienen que ser privados, pero tomemos las cosas buenas. Chile no puede, a Chile no le sobran hospitales. Tenemos un tercio de las camas UCI, que tiene Italia, un quinto de las que tiene Alemania. O sea, nosotros no nos podemos dar el lujo ni de tener solo hospitales públicos, de tener solo hospitales privados, tenemos que tenerlos a todos. Tenerlos como dentro de un sistema que sea solidario en su funcionamiento, que aproveche la eficiencia en pago que aportan los pagadores estatales, pero que aproveche, a su vez, las eficiencias en prestaciones que efectivamente tienen los prestadores privados. Con eso termino. Yo les quiero dar las gracias en nombre de la universidad por la franqueza, por la llaneza y la generosidad con que se han expresado. Efectivamente, antes de la pandemia ya teníamos colocado el tema de salud como una principal preocupación de la ciudadanía, o sea, lo que se definió como estallido social o revuelta social. Aparece salud con una fuerza enorme y creo que ahora como bien dice el doctor Santelices y dice tú, Juan Carlos, las personas van a estar en una situación de mayor desprotección y por lo tanto el tema de salud evidentemente junto con el tema de empleo u otras va a ser de una fuerza que creo que todos los que tienen responsabilidad en las políticas públicas, en la academia o en lo que vamos a tener que hacer un esfuerzo tremendo por responder a fortalecer y mejorar nuestro sistema de salud. Y la verdad es que ahí tenemos muchos pendientes, tenemos muchas deudas y creo que conversaciones como estas va a haber que seguirlas haciendo. Muchos dicen, bueno, ¿para qué seguimos conversando si decimos lo mismo? Nos quedamos pegados en lo mismo, cada uno con su modelito, fija. De hecho, mis alumnos me preguntan, profesor, ¿cuál es el mejor sistema de salud de los países desarrollados? Le digo, mira, cualquiera menos el de Estados Unidos. Porque la verdad, hay diversos. Probablemente es cierto. El tema está que son construcciones sociales y como construcciones sociales efectivamente aquí tenemos una deuda en dar un paso más con respecto justamente a responder a las desigualdades y a los requerimientos de nuestra población. Así que en esa línea un abrazo grande y a seguir conversando y a buscar caminos de encuentro. Un abrazo. Que tengan buen